Buenas tardes, sean todos bienvenidos nuevamente y pues hoy vamos a dar inicio a nuestra primera actividad asíncrona, con lo cual pues les voy a compartir la, la actividad de hoy. Acá en pantalla vamos a ir a la parte inicial, pues compartiendo acá la pantalla. Les había dicho anteriormente que para las actividades asíncronas, pues vamos a seguir una serie de requisitos que habíamos llamado de acuerdo, que pues esto ya ustedes tuvieron tiempo de leerlo, porque pues yo le he compartido previamente estas láminas en el aula virtual. Seguidamente voy a pasar a lo que es el contenido. Pues resulta que en esta oportunidad nosotros vamos a hablar de lo que es la... Voy a acomodar esto acá. Pues vamos a ver la primera unidad que es límite y continuidad. Ya pues nosotros habíamos compartido el plan, el programa, y pues vamos a iniciar con una serie de conceptos fundamentales para finalmente eh, terminar de definir lo que es el concepto de límite. Vamos a incluir diferentes tópicos, entre ellos continuidad. Entonces, vamos a iniciar hoy con este concepto que es el concepto de entorno. En una oportunidad, la primera oportunidad que, que nos habíamos conectado, yo les estuve pues comentando que cuando nosotros hablamos de entorno, pues nos estamos refiriendo a lo que está alrededor de algo. En ese sentido, pues nosotros podemos concebir lo que es el entorno social, lo que es el entorno tecnológico, el entorno político. Nos referimos a todo lo que está alrededor, todo lo que gira alrededor de algo. En ese sentido, llevándolo a los términos matemáticos, pues también va a ser así. Pues nosotros acá, pues también nos vamos a referir a ciertos valores que están alrededor de un valor en particular. Entonces vamos a iniciar diciendo que un entorno es un intervalo abierto de centro A y radio delta. Radio delta que vamos a simbolizar con la letra griega delta. Y pues ese valor delta siempre va a ser positivo porque va a representar una distancia. Nosotros vamos a simbolizar este entorno lo vamos a simbolizar con la letra N mayúscula. En la parte inferior derecha vamos a colocar el centro, que es A, y en la parte inferior intermedia vamos a colocar el radio, que es delta, y lo vamos a leer entorno de centro A y radio delta. En este ejemplo gráfico pueden notar un intervalo que va de 1 a 7. Bueno, resulta que ese intervalo tiene un centro y ese centro es igual a 4. La distancia que hay del centro a cualquier extremo, pueden contar los espacios, es igual a 3, tanto a la derecha como a la izquierda, a los extremos, la distancia va a ser igual a 3. De modo que nosotros vamos a plantear que este entorno no es otra cosa que un entorno de centro 4 y radio 3. Ahora bien, en términos formales, en términos generales, ¿cómo nosotros vamos a definir al entorno? Pues vamos a decir que el entorno del centro A y radio delta es igual a un conjunto. Es igual a un conjunto formado por X, tal que estas X pertenecen a los reales y va a cumplir una característica menor que el extremo derecho y mayor que el extremo izquierdo. El extremo derecho va a ser A más delta y el extremo izquierdo va a ser A menos delta. Pero para nosotros no escribir tanto, vamos a utilizar terminología de valor absoluto diciendo valor absoluto de X menos A menor que delta. Observen, amigos, que si nosotros desarrollamos este valor absoluto de X menos A menor que delta, vamos a tener que X va a ser menor que A más delta y mayor que A menos delta.
Ok. Aparte de este concepto, hay otro concepto bien importante que se refiere al concepto de entorno reducido. La diferencia de este entorno junto con el anterior es que este entorno excluye al centro como elemento del conjunto. Excluye al centro como elemento del conjunto. De modo que vamos a decir que es un entorno abierto, igual que el anterior, de centro hay radio delta, que excluye al centro como elemento del conjunto. Y nosotros vamos a simbolizar este entorno, lo vamos a simbolizar de la siguiente manera, la misma N mayúscula, pero en la parte superior derecha vamos a colocar un asterisco. Entonces vamos a decir entorno reducido de centro A y radio delta. En el caso gráfico, obsérvese que es el mismo intervalo que va de 1 a 7, pero entonces hay una especie de discontinuidad a nivel del centro, porque vamos a decir que va de 1 a 4 unido de 4 a 7, es decir, que no incluye al número 4. En términos general, ¿cómo nosotros vamos a hacer aparecer esta característica? Es decir, que el valor de X que vamos a tomar nunca va a ser igual al valor A. Pues esto es muy sencillo. Simplemente en la definición vamos a colocar mayor que 0. Y evidentemente, pues esto es muy, pero muy lógico. Porque si nosotros decimos que la diferencia entre X y A es mayor que 0, entonces estamos diciendo que la X nunca va a ser igual al valor A. Esto, si nosotros desarrollamos el valor absoluto, diríamos que esto va a ser, o sea, que este entorno reducido va a ser el intervalo que va del extremo izquierdo, que es A menos delta, hasta el valor A, unido del valor A hasta A más delta. Y de esa forma, pues nosotros vamos a tener lo que es el entorno reducido. Seguidamente vamos a pasar a el concepto de punto de acumulación, que también es un concepto muy, pero muy importante. Y este concepto dice que X sub 0, un valor cualquiera, va a ser punto de acumulación de C. Y aquí nosotros nos vamos a concentrar en el concepto anterior, donde hablábamos de entorno y entorno reducido, porque resulta que para poder interpretar, para poder comprender este concepto, pues hay que comprender el concepto de entorno y entorno reducido. Entonces le decía, se va a decir que X sub 0 va a ser un punto de acumulación de C, sí y solo sí. Para todo entorno reducido para todo entorno reducido de centro X sub 0, existe al menos un valor de X que también pertenece a C. Es decir, pertenece simultáneamente al entorno reducido y pertenece a C. De esta forma, nosotros vamos a decir X sub 0 es punto de acumulación de C, sí, solo sí, para todo entorno reducido de centro X sub 0 y radio delta, existe al menos una X que pertenece a el entorno reducido y pertenece a C. Vuelvo y repito, aquí es simultáneamente. O sea, pertenece al entorno reducido y pertenece a C. Ahora bien, ¿por qué estos tres conceptos? Sobre todo el afinamiento del concepto de entorno, que es entorno reducido y punto de acumulación. Bueno, porque son conceptos que nos van a permitir plantear el concepto de límite funcional. Pero antes de entrar en lo que es el límite funcional, vamos a ver acá, vamos a ir adentrándonos en esto de manera intuitiva. Pues vamos a decir que el límite de una función real se llama límite de una función al valor que ésta tiende a tomar cuando la X tiende a un punto de acumulación del dominio de la función. Vamos a ver acá. Supóngase Y igual a 2X. Entonces, si ustedes toman una calculadora y dicen, vamos a tomar valores de X que se aproximen al valor 1, en este caso por la derecha, toman a 1.1, 1.001 y así sucesivamente, que se aproximen cada vez más al valor 1. Ustedes van a notar que las imágenes, véase 2.2, 2.02 y así sucesivamente, se van aproximando a 2. En este caso,
cuando X tiende a 1 por la derecha. Entonces aquí nosotros tendríamos que la conclusión de esto que ha sucedido es que en el caso de la función y igual a 2x, cuando x tiende a 1 por la derecha, entonces las imágenes se aproximan a 2 o las imágenes tienden a 2. En este caso particular lo vamos a simbolizar como límite de 2x es igual a 2 cuando x tiende a 1 por la derecha. Véase que cuando nosotros decimos límite, realmente lo vamos a abreviar, vamos a colocar L y M. Límite de 2x es igual a 2 cuando x tiende a 1 por la derecha. Vuelvo y repito, cuando x se aproxima a 1 por la derecha, las imágenes se aproximan a 2. Y esto lo vamos a llamar límite lateral derecho. Si nosotros repetimos esto mismo, pero por la izquierda, vamos a tener lo mismo. Ahora los valores de x que vamos a tomar se van a aproximar a 1, pero en este caso por la izquierda. Entonces, de ser así, vamos a notar que también las imágenes van a tender a 2. Y la conclusión es que cuando x tiende a 2 por la izquierda, las imágenes de la función, el límite de la función va a ser igual a 12. Quiere decir que las imágenes de la función tienden a 2 cuando x tiende a 1 por la izquierda, y de esta forma, pues, nosotros la simbolizamos. En este caso particular, véase gráficamente, tenemos a y igual a 2x. Si nosotros tomamos los valores de x que se aproximan a 1, perdón, se aproximan a 1 por la derecha, pues las imágenes van a tender a 2. Cuando los valores de x tienden a 1 por la izquierda, las imágenes de la función van a tender a 2. Y seguidamente, pues vamos a ver un concepto bien importante que tiene que ver con el teorema de la unicidad del límite, que dice que si el límite de una función existe, este va a ser único. No hay posibilidad de que el límite tenga valores diferentes. Tiene que ser único. Y esto pues ocurre sí, solo sí, si el lateral izquierdo y el lateral derecho son idénticos. Es decir, que el límite 1 va a ser igual al límite 2. Nosotros en este planteamiento, el límite de f de x es igual a L cuando x tiende al valor A. Esto sencillamente, estimados amigos, denota lo siguiente. La f de x representa la función. El valor L representa el valor límite, que nosotros lo vamos a ubicar en el eje Y, mientras que el valor A no es otra cosa que un punto de acumulación del dominio de la función. Y vuelvo y repito, tiene que ser un punto de acumulación, de manera que cuando nosotros tomemos valores de X, estos valores de X pertenezcan al punto, pertenezcan al entorno reducido del centro A y también pertenezcan al dominio de la función. Y eso quiere decir que si pertenecen al dominio de la función, entonces tienen una imagen. Es muy importante que ocurra esto. Y por eso son los conceptos de entorno reducido y punto de acumulación previamente referidos. Vamos a ver acá ahora lo que es la definición formal de límite. Sea f una función que está definida en un intervalo abierto que contiene al punto x, al valor o al punto x igual a, excepto probablemente al mismo valor. Se dice que el límite de f de x, cuando x tiende a A, es igual al número L, si ocurre lo siguiente. O sea, límite de f de x es igual a L cuando x tiende al valor A, sí, solo sí, escúchese bien, ocurre lo siguiente. Ocurre que para todo éxilo mayor que 0, es posible conseguir un delta mayor que 0, tal que al considerar una imagen en un entorno del centro L y radio éxilo, entonces, al nosotros considerar una X en un entorno reducido del centro A y radio delta, entonces va a haber una imagen en un entorno del centro L y radio éxilo.
o planteado de otra forma, que se va a generar una imagen en el entorno de centro L y radio epsilon cuando nosotros consideremos una X, el entorno reducido de centro A y radio delta. Y entonces la intención es que nosotros utilicemos el concepto para resolver ejercicios. Es la intención. Entonces, aplicando eso acá, y pues a nosotros se nos van a presentar muchísimos casos en los cuales nosotros vamos a calcular el límite. Pero ojo, el límite que nosotros vamos a calcular siempre va a ser el límite de una función. Y pues siempre van a ser límites de esta naturaleza. Entonces, vamos a ver, aplicando el concepto, nosotros diríamos límite de 4x menos 3 es igual a menos 6 cuando x tiende a 3/4. En este caso particular, pues nosotros vamos a demostrar que el límite de la función es igual a menos 6. ¿A qué función? ¿De qué función? De 4 menos 3. Ese límite es igual a menos 6 cuando x tiende a 3/4. Y nos piden que nosotros calculemos delta dado que epsilon es igual a 8 por 10 a la menos 4. Pues nosotros simplemente vamos a utilizar la definición que habíamos considerado anteriormente y nosotros simplemente vamos a sustituir en este enunciado f de x menos L valor absoluto menor que epsilon cuando el valor absoluto de x menos a menor que delta y mayor que 0. Es decir, se va a generar una imagen en un entorno de centro L cuando nosotros consideremos una X en un entorno reducido de centro A y radio delta. Entonces, simplemente aquí nosotros cambiamos cada una por su correspondiente. En este caso, habíamos dicho que f de x era igual a 4 menos 3, mientras que el límite era igual a menos 6. Bueno, simplemente lo sustituimos y sustituimos también lo que es el punto de acumulación en la parte del entorno reducido. Y pues vamos a tener que aquí se va a presentar 4x más 3 menor que epsilon cuando nosotros consideremos una X en un entorno reducido de centro 3/4 y radio epsilon. Bueno, entonces acá se trata que en el lado izquierdo nosotros hagamos operaciones que nos permitan hallar la relación entre delta y epsilon. ¿Cómo nosotros vamos a lograr esto? Bueno, nosotros vamos a hacer operaciones en el lado izquierdo de manera que aparezca un valor absoluto idéntico al que el que está a la derecha, porque recuerden, estos entornos están relacionados. Es decir, relacionados que uno es una combinación lineal del otro. Y como es una combinación lineal, quiere decir que la diferencia entre uno y otro es un valor específico, un escalar. Eso es lo que nosotros vamos a determinar en este caso, que en todo caso pues viene siendo la relación entre delta y epsilon. Entonces, en ese sentido, pues vamos a tener acá lo siguiente. Vamos a sacar un factor común. Vamos a sacar aquí un factor común en el lado izquierdo de 4x más 3. Vamos a sacar un factor común. ¿Qué factor común creen ustedes que nosotros vamos a sacar? Evidentemente va a ser 4. ¿Por qué? Porque véase que en el lado derecho usted tiene x solamente. Es decir, la x está acompañada del valor 1. Entonces, quiere decir que usted va a quitar ese 4. Quitar ese 4 significa que usted va a colocar fuera de un paréntesis ese 4 y va a colocar dentro del paréntesis todo lo que acompaña a 4 para que me quede 4x más 3. Y eso no es otra cosa que x más 3/4. Obsérvese, si yo multiplico 4 por x, me queda 4x. Si multiplico 4 por 3/4, me queda 3. Vuelvo y repito, colocar fuera del paréntesis todo lo que acompaña al factor, todo lo que acompaña, colocar el valor 4 y dentro del paréntesis todo lo que acompaña a 4 para que quede la expresión original. Luego, aplicando una propiedad del valor absoluto, que es el valor absoluto de A por B, no es otra cosa que el valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Pues eso es lo que nosotros vamos a presentar acá. Entonces, al aplicar en el planteamiento tendríamos el valor absoluto de 4, que es 4, por el valor absoluto de x más 3/4, que es exactamente el valor absoluto que tengo a la derecha. Luego, aquí lo que me queda es pasar al segundo extremo de la desigualdad. Ese valor 4
que está allí acompañando a x más 3 cuartos, lo voy a pasar al lado derecho, dividiendo. Y finalmente vamos a decir que es suficiente con que delta sea igual a epsilon sobre 4. Como epsilon era 8 por 10 a la menos 4, según el enunciado, yo sustituyo y simplemente la conclusión que dice que delta es igual a 2 por 10 a la menos 4. Ok, este sería un ejercicio base para que ustedes sean capaces de resolver estos ejercicios que se están presentando a continuación. No se estresen. Esto evidentemente ustedes lo pueden trabajar desde la comodidad de sus casas, lo pueden hacer en equipo, pero ustedes me lo van a pasar a mí de manera individual. Y entonces son ejercicios que se van a incluir. Escuche, no es lo único, o sea, vamos a resolver más ejercicios, van a haber más asignaciones. Esto va a formar parte de ese 20% que va a ser la primera unidad. Ok, paso seguido, pues vamos a ver una serie de leyes, nosotros le llamamos teoremas. Estos teoremas son teoremas muy, pero muy importantes que nos van a ayudar a calcular los límites. En el caso anterior, nosotros simplemente demostramos la existencia de un límite, pero ahora nosotros vamos a calcular los límites, pero para ello necesitamos un conjunto de herramientas que son leyes y que nosotros hemos llamado teorema. Entonces, básicamente, esto nos va a permitir hacer cálculos de los llamados límites inmediatos. Pues vamos a considerar un par de funciones, f de x y g de x. Vamos a suponer que son funciones reales. K es un valor constante. Entonces vamos a tener los siguientes teoremas. Vamos a tener que el límite de la suma de dos funciones no es otra cosa que la suma de los límites de cada función. Ese es el primer teorema. El límite de una diferencia es la diferencia de los límites de cada función. El límite de un producto, de un par de funciones, es el producto de los límites de cada función. El límite del cociente de funciones va a ser igual al cociente de los límites del numerador y el límite del denominador. Claro está, aquí hay una restricción en este cuarto teorema, y la restricción es que el denominador debe ser diferente de cero. Si el denominador es igual a cero, si el límite del denominador es igual a cero, pues este teorema no lo podemos utilizar, tenemos que utilizar otro teorema. El límite de una potencia de funciones no es otra cosa que el límite de la base a elevado a la potencia. El límite de una raíz no es otra cosa que la raíz, en este caso la raíz n del límite de la cantidad subradical. Por supuesto, aquí debe haber algo bien importante de que si n es par, o sea, si el índice de la raíz es par, entonces la cantidad subradical debe ser mayor o igual a cero. Esto es muy importante. El límite de un logaritmo, el logaritmo del límite del argumento. El límite de la función exponencial es en este caso, es el límite del exponente considerando como base e. Aquí sería, aquí en este caso la e está fungiendo como una constante, sería e elevado al límite del exponente. Y acá el límite de una constante es igual a la constante. Y estos son teoremas pero bien importantes para nosotros hacer los cálculos de los límites. El límite de una constante por una variable. Bueno, entonces sería el límite de la constante por el límite de la variable, pero el límite de una constante es igual a la constante, como habíamos dicho en el teorema previo. Por lo tanto, esto es C por el límite de X cuando X tiende al valor A. Véase que nosotros finalmente terminamos sustituyendo la X por el valor hacia donde tiende la misma. En este caso,
Y como los casos anteriores, al sustituirla por el valor, entonces nosotros terminamos diciendo, por en este caso particular, que esto es C por A. Y el límite de un módulo no es otra cosa que el módulo del límite de ese valor dentro del módulo, de la función dentro del módulo. En este caso, como habíamos dicho que el límite de f de x era igual a L, pues aquí sería el valor absoluto de L. Entonces, todos estos dos juntos con junto con los teoremas anteriores vienen a conformar lo que es el álgebra de límite, y esto nos va a ayudar a hacer esta serie de operaciones pero muy importantes para efectos del cálculo de límite. Vamos a ver si tenemos algo de tiempo, por lo menos para ver este primer ejercicio. Entonces aquí tenemos que el límite de 2x más 3 cuando x tiende a 1. Entonces nos piden calcular este límite. Entonces por álgebra nosotros vamos a decir, bueno, esto es igual al límite de 2x de x al cuadrado más el límite de 3 cuando x tiende a 1 en ambos casos. Entonces como esto es el primero 2x cuadrado, como 2 es una constante, entonces nosotros diríamos, bueno, entonces esto es 2 por el límite de la base elevado a 2, y eso pues termina siendo igual a 5. Nosotros acá estamos utilizando álgebra de límite para efectos del cálculo. Alguien podría decir, bueno, profe, pero yo puedo simplemente sustituir la x por 1, porque ahí dice que x tiende a 1. Sí, usted puede sustituir la x por 1, pero es imperativo que usted entienda que no es que la x sea igual al valor 1, es que el valor de x tiende a 1. Y cuando x tiende a 1, en este caso particular, las imágenes tienden a 5. Entonces, vamos a dejar esta primera sesión hasta acá, porque ya se está completando. A ver, no, todavía nos quedan 13 minutos, perdón. Todavía nos quedan 13 minutos. Entonces, pues vamos a seguir. La intención es que ustedes practiquen con el álgebra. Claro está, esta sesión que estoy dando no va a ser la única. Vamos a seguir insistiendo con clases asíncronas. Ustedes dirán, uy, pero este profesor habla muy rápido, explica muy rápido, ¿qué dijo? No me quedó claro. Pero vamos a tener otras sesiones que van a ser asíncronas para reforzar esto que nosotros estamos planteando. Bueno, entonces acá vamos a ver los límites infinitos. Entonces, sea f de x una función que está definida en un intervalo abierto que contiene al punto o al valor x igual a, excepto posiblemente a ese valor. Entonces se dice que f crece sin límite cuando x se acerca al valor a, y se escribe de la siguiente forma. Límite de f de x tiende a más infinito cuando x tiende al valor a, o el límite de f de x tiende a menos infinito cuando x tiende al valor a. Gráficamente, nosotros tendríamos lo siguiente. Imagínense que a nivel del eje vertical, supóngase que ese eje vertical es A. Supóngase que ese eje vertical es A. Entonces, aquí quiere decir que cuando x tiende al valor A por la derecha, véase, cuando x tiende al valor A por la derecha, ¿hacia dónde van las imágenes? Obsérvese que esas imágenes tienden a más infinito. Cuando x tiende al valor A por la izquierda, entonces las imágenes tienden a menos infinito. Evidentemente, aquí me faltó colocar A por la derecha y A por la izquierda, pero en términos generales, pues sería así. Esta que presento a continuación es límite al infinito. Entonces vamos a decir que f, una función que está definida en un intervalo de a infinito,
para alguna que pertenece a los reales, entonces vamos a tener acá lo siguiente. Vamos a decir que L que pertenece a los reales, se dice que es el valor límite de f de x cuando x crece infinitamente, bien sea hacia más infinito o hacia menos infinito. Vamos a ver acá ahora que va a funcionar lo siguiente. En este caso, observen el límite que se planteó en el lado derecho de la gráfica. Cuando x tiende a más infinito, ahora ustedes se van a imaginar que el valor límite es el eje, es este eje horizontal. Entonces, ese valor L va a coincidir con ese eje horizontal y aquí va a pasar que cuando x tiende a más infinito, las imágenes tienden a L. Cuando x tiende a menos infinito, veas el límite que está al lado izquierdo, cuando x tiende a menos infinito, las imágenes también tienden a L. Esto puede estar invertido, la gráfica puede estar, la que está al lado derecho puede venir por abajo y la otra puede venir por arriba. Entonces, todo depende de la naturaleza de la función que estemos considerando, lo estamos planteando acá en términos generales. Estas que están acá son algunas representaciones gráficas y entonces resulta que aquí nosotros vamos a introducir el concepto de asíntotas. Vamos a tener asíntotas verticales y asíntotas horizontales. En este caso, por ejemplo, obsérvese la línea punteada, la gráfica que está a la derecha, hay una línea punteada. Hay una línea punteada aproximadamente, o sea, exactamente a nivel de 1, hay una línea punteada. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿hacia dónde van las imágenes? Hacia más infinito. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿hacia dónde van las imágenes? Hacia menos infinito. Entonces, ¿qué va a suceder acá, estimados amigos? Que obsérvese que la gráfica se acerca cada vez más a esa línea imaginaria, pero nunca ni está encima de ella ni la rebasa. Evidentemente, esa gráfica se hace sintótica a esa línea imaginaria. Y la condición para que se presente una asíntota en un valor es que para ese valor hayan límites infinitos. O sea que cuando x tiende a ese valor, las imágenes tiendan a más o a menos infinito, y eso es lo que está ocurriendo en el caso de la gráfica que está a la derecha. En el caso de la gráfica que está a la izquierda, obsérvese que a nivel de y igual 0, específicamente en y igual 0, hay una asíntota horizontal. Véase que cuando las x tienden a más infinito, véase el límite que está, el que está representado en la gráfica izquierda, en la parte inferior. Cuando x tiende a más infinito, las imágenes tienden a 0. Y cuando x tiende a menos infinito, las imágenes también tienden a 0. Entonces aquí nosotros estamos diciendo que en este caso hay en el eje horizontal hay una asíntota y esa asíntota es igual a y igual 0. Mientras que en el caso de la gráfica derecha hay una asíntota en x igual 1. Esta que está acá es una asíntota vertical y la otra que está acá es una asíntota horizontal. De igual manera, si nosotros analizamos, véanse los límites que están en la parte superior de la gráfica que está a la izquierda. Cuando x tiende a 0 por la derecha, las imágenes tienden a más infinito. Y cuando x tienden a 0 por la izquierda, las imágenes también tienden a más infinito. Quiere decir que x igual 0 es una asíntota, x igual 0 es una asíntota vertical. Pero también y igual 0 es una asíntota horizontal en este caso particular. Ok, entonces acá hay algunas, hay algunas reglas que vale la pena que nosotros consideremos cuando estemos evaluando un límite. Por ejemplo, vamos a ver, usted evalúa un límite y resulta que el numerador tiende a un valor específico diferente de 0, el numerador en este caso es k,
mientras que el denominador tiende a 0. Ojo, no estamos diciendo acá que estamos analizando la fracción x sobre 0, porque x sobre 0 no existe. Estamos analizando el hecho que el numerador tiende a un valor específico diferente de 0, mientras que el denominador tiende a 0. En el caso que k sea mayor que 0, estoy hablando del caso A, en el caso de que k sea mayor que 0, o sea, k sea positivo, sea mayor que 0, y el denominador tiende a 0 a través de valores positivos, esas imágenes van a tender a más infinito. En caso que tienda a 0 que tienda a 0 a través de valores negativos, entonces las imágenes van a tender a menos infinito. Es decir, que aquí va a operar la regla de signo. En el caso de que sea el numerador negativo, entonces menos entre más es menos, por lo tanto aquí será menos infinito. Y en el otro, menos k, y el denominador tiende a 0, trae valor negativo, menos entre menos es más, entonces aquí será infinito. Todas ellas me van a representar, vuelvo y repito, la asíntota vertical. Ahora bien, si el numerador es igual a 0, pues allí no hay nada que hacer, simplemente el límite es igual a 0. Si tú tienes el límite y te da una multiplicación de 0 por cualquier valor, eso también es 0. Ojo, que sea un valor, no que tienda a un valor infinito. En el caso de el numerador tiende infinito, mientras que la k, el valor k es un valor cualquiera que puede ser positivo o puede ser negativo. Bueno, entonces acá también va a ser exactamente lo mismo. Numerador tiende infinito, denominador tiende a un valor positivo más infinito. Numerador tiende infinito, denominador tiende a un valor negativo, será menos infinito. Si el caso E, el numerador tiende acá, mientras que el denominador tiende a infinito, siempre va a ser que eso tiende a 0 y me va a generar una asíntota horizontal. Si yo tengo un límite y ese límite de un producto, en el caso F, uno tiende a infinito y el otro tiende acá, independientemente de el valor K, eso va a tender a infinito, pero aquí lo que va a imperar es el signo del valor K, por supuesto también el signo del más infinito, del infinito. En este caso, como no estamos colocando signo al infinito, se supone que es positivo. Entonces aquí el primero sería infinito, o sea, tiende a infinito, y el otro tiende a un valor positivo más infinito. Uno tiende a infinito y el otro tiende a un valor k negativo menos infinito. Si tienes una sumatoria infinito más k, entonces aquí eso va a ser infinito. K menos infinito tiende a menos infinito. Menos infinito tiende a menos infinito. Más infinito tiende a más infinito. Ahora, en estos dos últimos, I y K, si tienen signos diferentes, allí se presenta algo que nosotros vamos a llamar indeterminación, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, aquí vendría un ciclo de preguntas, como evidentemente esta es una actividad asíncrona, entonces pues no vamos a tener ahorita el tiempo de preguntar, pero pues nos vamos a conectar, vamos a hacer una sesión donde nos vamos a conectar, ustedes pueden hacer las preguntas que sea, y también pues en el momento que ustedes comiencen a estudiar y revisar todas estas cosas, que ustedes comienzan a anotar las preguntas me las pueden hacer por el chat. Vamos a buscar un espacio para que trabajemos en equipo y todos jalemos la cuerda por el mismo lado. No tengo más nada que decir, más que desearles que tengan un excelente día y que se conecten con el poder interior que ustedes tienen, el poder del éxito. No piensen bajo ningún concepto que estas cosas son difíciles. Evidentemente hay unas cosas que estamos viendo acá por primera vez y como todo, pues nos causa así un poquito de presión, pero vamos a ver que le vamos a agarrar el gusto a esto y lo vamos a trabajar con muchísimo éxito. Simplemente pues tenemos que ponerle la energía. Por lo demás, que tengan un excelente día y muchas bendiciones a todos.
Buenas tardes. Y que Dios me los bendiga.